Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos aquellos que se han conectado a este curso Ser Madre, Misión Sagrada de la Vida de Concepción Cabrera. Esta noche tenemos el gusto de compartir con ustedes su experiencia y sus años de viudez y también parte la vida de algunos de sus hijos. Esperamos sea de gran ayuda para todos y lo disfruten. Los dejo con el Padre Francisco Vera. Buenas noches, con mucho gusto. También saludamos a las personas que están aquí presentes. Espero que pues sea entendible esto que vamos a hacer. Como ustedes saben, Conchita pues se enviudó relativamente joven. El año de 1901, si estaban estrenando el siglo XX, Concha y Francisco habían recorrido ya un largo camino juntos. A pesar de que eran jóvenes, pues ella 38 y Francisco 42, habían estado juntos por 25 años. Recordemos que desde los 13 años de Concepción y los 17 de Francisco, pues habían estado siempre en relación, porque desde que se hicieron novios ya no se separaron. Así que Concha, este es un dato bonito, importante, no a otro hombre, sino a Francisco, y Pancho no a otra mujer, sino a Concha. Fueron los dos únicos novios. Su largo noviazgo de 9 años los preparó a la fidelidad. Ellos aprendieron a conocerse, a aceptarse, a superar los límites de cada uno, trabajando para dar al otro lo mejor de sí mismos. O mejor aún, se buscaba ser mejor persona para el otro porque se le ama y se considera que el mejor regalo es el don de sí mismo para complemento y felicidad de la pareja. Esto es muy importante en las relaciones, ¿verdad?, de matrimonio. Más allá de los conceptos románticos o edulcorados, Francisco y Concepción pusieron las bases para tener una convivencia positiva y armoniosa en su matrimonio. Cualquier persona, buena, regular o mala, cuando llega al matrimonio, no hay nada hecho. Trabajaron individualmente sobre sus límites y defectos para superarlos y tratar de no quedarse en ese modo inmaduro que en ocasiones escuchamos en las parejas. Así me conoció, que me acepte como soy. Tú ya sabías que cuando te ibas a casar conmigo, yo tomaba y te casaste conmigo. Tú sabías que yo gastaba mucho y ahora que quieres que no gaste nada. Entre ellos no fue así. Después de haber recorrido juntos un camino matrimonial de 16 años y 10 meses, o sea, prácticamente 17 años, Concha podía constatar que su marido era bueno, cristiano, caballero, honrado, recto, inteligente y de un gran corazón. Esto lo escribió ella. Pero ciertamente no solo era una bondad natural la de Francisco, ya que también él tenía defectos sobre los que trabajó con ahínco y con el apoyo de su esposa. Tenía carácter fuerte, era enérgico, le gustaban los bailes, los teatros, los conciertos, le tenía mucho miedo a la muerte, era celoso, era muy presumido, le gustaba andar bien vestido y arreglado y se incomodaba mucho cuando su esposa no hacía lo mismo que él, acicalarse minuciosamente. Vamos, que gastaba más tiempo Pancho en arreglarse que Conchita. Pero Francisco había resuelto desde el comienzo de su matrimonio complacer a su esposa en la medida de lo posible. Así es pues, él era muy casero,
ayudaba con los niños. Fíjense, en el siglo XIX, incluía a su mujer en todas sus decisiones familiares, de negocios y de cualquier asunto doméstico. Yo hoy conozco a señores que nunca les dicen ni pío de sus negocios a sus mujeres, nada. Eso no le toca, no te metas en eso. Respetaba con exquisita finura el ámbito privado de su mujer, que incluía sus relaciones matrimoniales y la decisión de profundizar en la vida espiritual, lo que incluyó sus visitas frecuentes a su director espiritual, sus escritos privados y sus espacios de oración. O sea, no se metió a decirle, ¿y a dónde vas tan seguido ahí con el cura este? No, muy respetuoso. Concha constata una experiencia digna de ser mencionada. Escribe, nunca me impidió el ser esposa y madre de la vida espiritual, es decir, que no perdí el tiempo en cosas de iglesia. No, antes bien, parece que desde que contaba 1 año y medio de casada, comenzó el Señor con más fuerza a llamarme a la perfección, a darme más sed de humillaciones y en dónde ejercitarlas, a que amara más el sacrificarme por Él. Pues Concha va entendiendo que su vida espiritual tiene que ser profundizada y está en medio de ese mar de responsabilidades familiares. También, pues cuando la familia Armida Cabrera se traslada de San Luis Potosí a la Ciudad de México en septiembre de 1895, fue un gesto sacrificado por parte de Francisco, su esposo, para complacer a su señora, que anhelaba vivir en la capital, ya que su madre, su hermana y su director espiritual vivían en esa ciudad. Y ahí va Pancho, ¿verdad? Mete todo en un tren y a la Ciudad de México. Y también Concha hacía todo lo posible por complacer al hombre que la amaba con tanta ternura y dedicación. En los propósitos que se hacía al terminar sus ejercicios espirituales cada año, tenía siempre un pensamiento, un compromiso hacia su esposo. Claro que Pancho esto no lo leía, pero nosotros sí. Ella llevaba una vida interior profunda. En 1894 escribe, en la calle, paseos o teatros a los que tenga necesidad de concurrir por dar gusto a mi marido, veré sin mirar, indiferente, sin fijarme nada, mortificando la vista. Generalmente procuraré tener los ojos naturalmente bajos sin afectación. Me pondré en los brazos de Dios y con mi corazón en Él fijo. Pero en los ejercicios espirituales que hizo en septiembre de 1894, nos dejó un verdadero retrato de su amor por aquel ser que Dios le otorgó como marido, con el cual caminaría santificándose mutuamente por esos años. Veamos lo que ella escribe. Es interesante. A ver, yo me imagino a alguna de ustedes haciendo sus ejercicios y pensando, ¿qué? Con mi marido, ¿qué voy a hacer? Fíjense lo que escribió. Seré naturalmente cariñosa, sin exageraciones ni extremos. A ver, aquí, yo digo aquí porque estoy aquí, están las esposas en la misa, están y que quieren demostrar que un calor y ahí, manitas sudadas y abrazados en la misa. Bueno, cariñosa sin exageración ni extremos, un santo término medio, sirviéndole en todas sus necesidades, velando siempre sus deseos a que nada le falte de su uso o comodidades. Fíjense qué abnegación. Siempre conservando mi corazón íntegro para Jesús. 2. Tendré especial cuidado de su alma. Continuo buscaré las ocasiones de inclinarlo a Dios sin que lo sienta, de hablarle de Él, dejando caer palabras en su corazón como semillas que produzcan su efecto. Era muy inteligente. No lo voy a
no lo voy a tosar, como dicen, no lo voy a sofocar. Condescenderé con él prudentemente en todo lo que no sea la más leve ofensa a Dios. Entonces ahí imagínense. En todo condescender. ¿Quieres ir allá? Sí. ¿Quieres ir acá? Sí. En donde no hay ofensa a Dios, le doy gusto. Bueno, pero en lo que sea menoscabo a su gloria, seré suficientemente enérgica sin faltarle. Es decir, no, eso no. Ay, hoy no vamos a misa, ay, qué flojera. No, chiquito, eso no. Todos los días leeré un capítulo de Kempis y cuando pueda, después de la cena, algún libro que le instruya en la religión. Y luego Pancho se quejaba porque decía, ay, siempre que me lees el Kempis me hablas de la muerte, y le tenía terror a la muerte, el pobre hombre. Tendré cuidado de no perder su confianza, antes ganármela más y más, e informándome de sus negocios, pedidos a Dios para aconsejarlo rectamente. Pues es un matrimonio, ¿verdad? Procuraré que siempre encuentre en mí consuelos santos, dulzura y abnegación completa. Ándenle, feministas, vénganse para acá. Igual de carácter en todas las circunstancias. Y él, si hasta cierto punto que vea traducirse también a Dios en todas mis obras para su provecho espiritual. Poco a poco, sin cansarme, todos esos son sus propósitos para el marido. Aunque me humille, le haré comprender las dulzuras que la paz del alma produce en un corazón sinceramente cristiano. La nada de las cosas de la tierra, lo que vale un Jesús, lo que cuesta un cielo, las verdades eternas de nuestra religión. O sea, tenía bien claro lo que tenía que hacer con el marido. Jamás hablaré mal en lo más mínimo de su familia. Ay, tu mamá, con esas chanclas, y siempre viene, y tu papá qué necio es, ¿verdad? Siempre el mismo tema. Siempre la disculparé a la familia política. Callaré, teniendo cuidado de que él respete a mi familia. Estaba bien el trato. De él, para mí, no consentiré nada de cariños exteriores. ¡Ay, no! Y le haré comprender que solo me basta con la sinceridad de su corazón. Vigilaré con sencillez en sus amistades y conducta. No, sí, estaba en todo, haciéndole ver con mucho modo los escollos y peligros que la penetración natural de la mujer alcanza y que rara vez se equivoca. Bueno, ¿entienden eso que dice ella? ¿Sí entienden o no? Mira, dice que le haré ver, mira, chatito, lo que yo te aconsejo me conviene. Hay un dicho que dice, el consejo de la mujer es poco, pero el que no lo sigue es un loco. Porque la mujer tiene una penetración, un sexto sentido. Conchita sabía que lo tenía, entonces le voy a decir a mi esposo, te conviene. Disimuladamente y entre regaños y chanzas, le iré pasando sin adornos y cosas vanas, llevando la pobreza limpia hasta el extremo que me sea posible. Ándale, la pobreza. Era una mujer que había sido criada en grandes haciendas, con caballos, bailes, joyas. Y dice, no, ¿qué te parece si amamos la pobreza tú y yo y nos contentamos con lo mismo? Y al otro le gustaba todo. Velaré por las economías sin descender a extremos, teniendo cuidado de que nada falte a los demás y haciendo personalmente muchas cosas que implicarían gasto. Estaré siempre despierta a todas las circunstancias. Daré del gasto las limosnas que pueda. Estudiando su carácter,
del marido, hablaré cuando convenga y callaré generalmente en las humillaciones. ¿Quién de ustedes, aquí hay varias señoras, se calla cuando el marido se pone como olla de frijoles y se queda callada a que se le baje? Bueno, no lo sé, habrá quien sí. Conservaré la costumbre de que mi marido con criados y niños rece la novena Sagrado Corazón y la Purísima como jefe de familia el primer viernes de mes. En cuanto a la educación de mis hijos, haré porque siempre caminemos de acuerdo él y yo, habiendo energía y rectitud de ambas partes, con especialísimo cuidado. Entonces, fíjense, para el hijo, energía y rectitud. Yo me he complacido en criticar a los papás de padres de algodón, hijos de cristal. No educan, educan con energía y rectitud. Eso no. Y no, porque no es recto. Eso, bueno, etcétera. Con el bagaje que hemos ido conociendo de este matrimonio, llegamos a septiembre de 1901. 5 años después de haber llegado a la Ciudad de México, ahora las experiencias que habrán de enfrentar los esposos Armida Cabrera resultarán un parteaguas en la historia de su familia. El contexto que rodeaba el caminar de esta familia, pues estaban viviendo el régimen de gobierno de Porfirio Díaz, que se hallaba en el cenit de su poder. Habían emprendido grandes obras por todo el país y especialmente en la capital. Entre otras obras, muchísimas que todavía podemos ver, se habían inaugurado las obras del Gran Canal de Desagüe de la Ciudad de México, que era una cosa portentosa. Francisco les dijo a su mujer, a sus hijos, vamos a conocer, alquiló un vehículo para llevar a su familia y conocer aquella grandiosa obra que era de admiración, porque pues ahí se ven las imágenes, pero era un canal que tenía unos tubos y unas entradas que podían entrar ahí camiones enteros, ¿verdad? Inmenso. Y entonces van a ver aquella obra y sucedió, esto es una hipótesis, que tal vez Francisco era un canal de desagüe, aguas contaminadas, pues, y que se haya contaminado en aquel paseo y sin él saberlo, regresó a su casa con una grave infección a cuestas. Concha, una mujer intensamente sensible y perceptiva, comienza el mes de septiembre de 1901 teniendo toda clase de premoniciones. El día 2 escribe, con una amargura muy honda dentro del alma, con una tristeza profunda, sin haber causa exterior que me lo explique. El día 11, presa de estupor, anota, me despertó como una puñalada interna de grande pena, como que algo me va a pasar, o como que se estaba ofendiendo el Señor, no sé lo que quería. Entendí que el Señor me pedía un sacrificio, que deseaba que yo sufriera, qué sé yo, y esforzándome me postré en el suelo y me le entregué en su plena y divina voluntad a que hiciera de mí lo que Él quisiera. Entonces traía algo adentro de que percibió, y es hasta el día 12 de septiembre que Concha registra que su marido está bastante enfermo y que pasó muy mala noche, todavía no saben qué tiene, y en un detalle de amor por su marido escribe, siente mi alma grande dolor al verlo padecer. Sí lo amaba de verdad. Y ya no vuelve a escribir nada, sino hasta el 27, o sea, del 12 al 27 no escribe nada. Y no escribe nada porque ella nos va a escribir después los dramáticos días que vivió. El día, escribe así, soy viuda. El día 17, que fue martes, a las 7 menos 5 minutos de la noche,
Se llevó el Señor a mi esposo, que me había dado en la tierra durante 16 años, 10 meses y 9 días. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Aquella horrible puñalada de la noche del 11, en la cual entendía sin querer entender, el Señor me pedía el sacrificio de la vida de mi marido, al cual el espíritu estaba pronto, mas el corazón de carne luchaba y se resistía. Aquel cruel dolor, dentro del cual postrada me ofrecía la divina voluntad, continuó creciendo a la vez que yo comprendía y veía las realidades del sacrificio. Cuántas luchas, cuántas penas, cuánto sufrimiento. Aquella daga me traspasaba el alma sin lenitivo, sin consuelo. Aquella noche me presentó el Señor el cáliz y trago a trago me hizo apurarlo hasta las heces. Bendito sea el Señor por todo. Todos aquellos días me iba a traer al sagrario a que me ayudara y fortaleciera. O si no hubiera sido por él, mi grande debilidad y miseria hubiera sucumbido. Así se martirizaban cruelmente materializaban aquellas premoniciones que Concha había tenido al comenzar el mes. Durante aquellos días pudo ser testigo de cómo se le escapaba la vida a aquel ser amado, sintiendo que el corazón se le despedazaba de dolor. Imagínense ustedes lo que es, pues una señora que tiene ahí enfrente 8 chiquillos, todos llorando, y también sintió culpa por haberle ocultado a su marido la hondura de su vida espiritual, pero ahora ya era tarde. La enfermedad había sido rapidísima, solo 9 días desde los primeros síntomas hasta su muerte. Pero para Concha, que había decidido desde su juventud pertenecer totalmente a Jesús, la pena de la pérdida de su esposo no era solo eso, se agregaba una lucha con su Dios, exigiendo la supremacía en su vida, según la Sagrada Escritura, que sentencia desde hace milenios. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás con una señal en tu mano y será por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primer mandamiento, así de exigente. Ustedes han visto que los judíos se amarran aquí una tira y un cubo aquí, y también que en las puertas de su casa llegan y soban una cosita, pues es el primer mandamiento, que estará en tu corazón y en tu cabeza. Para Concepción, que amaba profunda y sinceramente a su marido, llegó aquella exigencia de amor y de pertenencia, según su experiencia mística, de la siguiente manera: oí del Señor en el fondo de mi corazón repetidas veces estas palabras: o él o yo, escoge. A ver, vamos a ver, no es que el Señor le quitara al marido a cerciorarse de que no, el marido estaba muriendo y Concha se estaba muriendo de dolor con él. Entonces, en esa coyuntura, siente que el Señor le dice: o él o yo, escoge. Era horrible mi pena, el cariño natural aumentado a un grado sumo, la pena de ver padecer a quien para mí fue siempre un completo modelo de caballerosidad, de delicadeza y cariño, aumentando todo esto, digo, con la proximidad de su muerte. Mi corazón de tierra se revolvía y le contestaba a aquellas preguntas tantas veces repetidas: o él o yo, o él o yo. Los dos, Señor, a los dos los quiero.
Y qué lucha y qué tormento. Por fin, oh Dios mío, la gracia triunfó. Y le dije, Señor, a ti prefiere mi alma. Señor, Señor, lo que tú quieras. Ten solo misericordia de mí. Y desde aquel momento sentí que aquella daga me atravesó, pero al traspasarme vino a mi espíritu una fuerza desconocida y sobrenatural. Cesaron entonces mis lágrimas y no pensé ya, sino en proporcionarle a aquella alma los mayores auxilios espirituales, por sí y por otros, cuantos pudiera. Y Concha se admira y dice, oh, gracias del Señor, de lo que eres capaz. Cierto que yo no hacía durante todos aquellos días, ni podía hacer más oración que esta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero desde aquel momento sentí la fortaleza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo como a partirme el corazón y arrancar al padre de mis hijos. Miren, esto es una manera súper aterrizada de ver cómo una persona puede cumplir el primer mandamiento. Nada, mi padre, mi madre, mi esposo, mis hijos están por encima de Dios. Aquí se ve. Pues si lo amas mucho, pues si lo quieres mucho, pues si te va a hacer mucha falta, estoy por encima de él. ¿Se entiende, verdad? Bueno, y nadie dice que no sea doloroso. Ciertamente que era un tremendo golpe para esta joven mujer de 39 años que quedaba desamparada con 8 hijos entre los 16 y los 12 y los 2 años. Un horizonte triste y difícil. Concha, que había querido vivir todos los acontecimientos de su vida iluminados con el faro de la fe y de las candentes palabras de la Santa Escritura, ahí encontraría consuelo leyendo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Tomaba pues la cruz para seguir a Jesús, al cual amó por encima de padre, madre, hermanos, esposos e hijos. Esa era la manera de salvar su vida y hacerse digna del crucificado. Esta entrega consciente y voluntaria le acarreó una gran entereza y fortaleza de ánimo y le permitió realizar todo lo necesario para el bien del ser amado sin flaquear ni quebrarse. Ella lo anotó diciendo: desde que me determiné a perderlo, ofreciéndoselo al Señor, mi sacrificio, desde que lo prefería a Él pisándome el corazón, sentí en mi espíritu una fuerza superior que me ayudó y aún me ayuda en medio de mi dolor. Le hice muchas veces las oraciones de los agonizantes, la recomendación del alma, lo exhorté cuanto pude hasta el instante de su muerte, con jaculatorias, actos de contrición, actos de amor y de fe y de esperanza, infundiéndole valor y confianza, que 1000 veces le repetí con toda mi alma, con exorcismos del sacerdote, agua bendita, velas y oraciones. No dejé acercar a Satanás. Así pasé horas hasta que expiró, sufriendo con él mi corazón en su terrible agonía, asfixia y dolor. Pero no, yo sola la que entonces sufría, sino Dios conmigo, el cual me sostenía. Fíjense decir, Dios sufre conmigo. 4 de mis hijos ya mayorcitos rodeaban su cama hasta verlo morir. Entonces silencio en momentos tan solemnes y 2 sacerdotes lo absolvieron. Enseguida le recé la estación de los difuntos.
Oh, Dios mío, mi corazón sentía, solo tú lo sabes. Luego, inmediatamente ahí de rodillas, ofrecí al Señor con todo mi corazón la perpetua castidad y pureza, si es que algo podía valer. Igual cosa hice cuando recibió mi esposo la extrema unción. Después le pedí perdón de cuanto le hubiera ofendido, ya que él veía todas las cosas, me pareció que comprendería el porqué de mis secretos espirituales para con él. Después de la extrema unción, hice que aconsejara y bendijera uno a uno a sus ocho hijos, y después se la pedí para mí, pidiéndonos ambos perdones. Y también, después que expiró, fueron uno a uno todos sus hijos, e hice que me ofrecieran ante el cadáver de su padre ser buenos e imitar sus virtudes para tener una buena muerte. Está fuerte, ¿verdad? Después, con mi hijo mayor, vestí con el hábito franciscano al que fue mi compañero, y aún caliente lo bajamos a la caja y al pie de la cama ya lo esperaba. Oh, noche de soledad, de dolor, de sufrimiento. Era un golpe tremendo. De pronto la vida no solo de Conchita, sino de toda la familia, se veía bruscamente alterada. ¿Cómo no preguntarse por qué Dios quiere a veces caminos tan dolorosos y desconcertantes? ¿Por qué es así con los suyos que han procurado complacerlo en todo y hacer su voluntad, como Concha y Francisco lo hicieron en sus vidas? Pues no hay una respuesta general. Cada caso es único. Lo que parece que sucede en las personas de fe y que confían en la providencia de Dios es que leen los acontecimientos, especialmente los dramáticos, inscritos en el amor superior de quien vela incondicionalmente por ellos. Esa fue la experiencia de esta pareja. En medio de lo espantoso que significa una muerte temprana que fractura un proyecto común, hay luces para pensar trascendentemente. Lo definitivo no está en este mundo. Esta es la maravillosa óptica que aporta la fe. Veamos qué escribió Conchita al respecto. Lo que más me consuela en el recuerdo del drama pasado, el cual con sus crueles realidades me ha despedazado de mil maneras, ella no niega lo que le significó, no lo niega. Es, aparte de haber sido la voluntad de Dios, la conformidad tan grande con que aceptó él la voluntad divina, por más que miraba él humanamente hablando, incluida su misión, al dejar tan pequeños a sus hijos. Estoy indiferente a vivir o morir, me decía. Dios sabe lo que hace. Y cuando yo le decía que tenía mi corazón atravesado de dolor, me contestaba, ¿y no piensas en la voluntad de Dios? Ahí está el marido dándole consejo espiritual. Escribe también, pero acá tan pegada a la tierra en que estoy, mi corazón de carne siente el vacío, ese inmenso vacío que debe llenarlo solo Dios. Y me ofrezco a Él y repito el voto de perpetua pureza y castidad y mi total abandono a su voluntad santísima, y parece que no me escucha. Oh, Dios mío, si soy ya toda tuya, si sabes, Señor, que si volviera a resucitar el que lloro, volvería a clavarme el puñal y a preferirte a ti. ¿Por qué, mi Jesús, me abandonas? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Sé que nací para el dolor y que de él viviré y en él moriré. Pero tu ayuda, Jesús mío, tu ayuda, que no puedo hacer nada sin ti. Por otra parte, me impulsa la gracia poderosamente entender en mi nuevo estado una nueva carrera de perfección, de sacrificios, de soledad, de vida oculta. Vislumbro como con los brazos abiertos
Una era de lágrimas, de amor, de dolor, de gozo espiritual y santo. Ciertamente que para esta joven viuda el panorama no era nada fácil. En los albores del siglo XX, las mujeres en general no tenían acceso a un trabajo productivo remunerado, salvo la clase obrera y el trabajo doméstico. Las damas de sociedad no estaban preparadas para ejercitar tareas de lo que hoy llamamos la clase económicamente activa. Concha debió afrontar la doble tarea de padre y madre. Siendo una mujer delicada y sencilla, pero con una presencia de ánimo que Santa Teresa de Ávila llamaría viril, que más bien se da en algunas mujeres fuertes, como nos transmite la Sagrada Escritura, Abigail, Ana, Esther, Ruth, Judith, Sara, Raquel, Débora, la Virgen María, que han tenido una fortaleza y una fuerza para llevar a cabo grandes obras. Concha Cabrera se alinea en esa secuela de las hijas de Eva, que han puesto en alto la valía y el liderazgo del llamado sexo débil. El sendero que Concha Cabrera había de recorrer como madre viuda sería largo y a veces muy complejo. Duraría 36 años y en ese arco de tiempo le tocaría vivir un cúmulo de acontecimientos luminosos, oscuros, gozosos, difíciles, como en toda vida sucede. Aquí hemos de centrarnos especialmente los relatos en su papel de madre. Lo primero que hemos de preguntarnos es sobre la economía. A ver, si yo les digo que una mujer pues no estaba preparada para ganar dinero, ¿de qué? ¿Qué hizo Concha para sostener a su numerosa familia? Pancho había sido la fuente proveedora de recursos para los suyos. ¿De dónde sacó dinero para sustentar a sus hijos, pagar todo lo que respecta a un hogar numeroso, renta de la casa, luz, agua, alimento, medicina, ropa, escuelas? Hay pocas noticias al respecto, pero algunos indicios nos permiten reconstruir este aspecto tan medular en una familia. Una noticia importante la encontramos en su escrito de vida cuando narra lo siguiente: haría un año que sentí que no me iría mucho Pancho, y se lo dije, exhortándola a una vida de más fervor. Él era buen cristiano, modelo de padres, de maridos y de honradez. Dios lo había protegido en su negocio. ¡Qué bondad y qué providencia! Para que tuviera yo después de darle lo necesario a nuestros hijos. Pancho, el mayor, iba a cumplir 16 años y acababa de colocar una casa de comercio en casa de Boker. De ahí para abajo, otros 7 hijos me rodeaban. Sabemos pues que Francisco antes de morir pudo hacerse de un patrimonio que dejaría a su viuda y que con aquello comenzaría a ser el soporte económico de su familia. El hijo mayor, Francisco Armida Cabrera, tomó inmediatamente el relevo de su padre y, como veremos, lo hará con gran madurez. Por otro lado, estaban los cuantiosos bienes de la familia de Concha. ¿En qué paró todo aquello? ¿Quién se quedó con las haciendas? ¿Recibió ella algo? Tampoco hay documentos al respecto, al menos nosotros no los conocimos, sino solamente algunas noticias que nos permiten sacar conclusiones con estas noticias que enseguida citamos. Cuando se tomaron los testimonios de vida para la beatificación de Conchita, uno de los testigos fue su sobrina bisnieta y religiosa de la Cruz, Guadalupe Labarte Cabrera, la madre Labarte. Hablando sobre la herencia de los Cabrera Arias y sobre su familia, nos aporta esta noticia. Esto a mí me duele mucho porque está ligado a mi historia familiar. Sabino Cabrera Arias,
pero desgraciadamente sus hijos fueron unos hijos maleducados. El dinero les hizo mucho daño. Mi abuelo, que era Octaviano Cabrera y Piña, tuvo una vida desordenada. Los negocios empezaron, a ver, su abuelo, ahorita les digo cómo se llama. El abuelo se llamaba Joaquín Cabrera Hernández. Los negocios, ¿en dónde iba? Sí, y Piña. Sí, es que me moví aquí. Dice, tuvo una vida desordenada, los negocios empezaron a ir mal por estas situaciones y a mí me consta por cartas que he leído que a Conchita se le pidió que viera qué podía hacer. Siempre un gran cariño y un aprecio hacia ella, nunca desmentido. Aquella gran riqueza de los Cabrera Arias, a la muerte de la madre, doña Clara Arias, fue administrada por el hijo mayor, Octaviano. Esto podemos saber. Fue el apoderado de los bienes de mi madre, Clara, y ya casado compró la hacienda de Jesús María. Contrajo matrimonio, es el hermano de Concha, el que se quedó administrando todos los bienes de su madre, que era riquísima, doña Clara Arias. Ahí está en la foto, ¿no? Esa señora, el de arriba es Octaviano Cabrera Arias y la señora es doña Clara, su mamá. Bueno, él se va a casar con una señora que se llama Carmen Hernández y Ceballos y tuvieron 7 hijos. Agregamos además que Carmen, la mujer de Octaviano y cuñada de Conchita, era un riquísimo hombre de negocios de origen español llamado don Rafael Hernández Alatorre. Entonces, estos por todos lados tenían dinero. Entonces parece que esa cantidad de dinero acumulado por los Cabrera Hernández fue beneficioso para el desarrollo de su familia. Y les voy a leer rápidamente esta noticia. Ya estamos en tiempo, ya voy a acabar. Un terrible momento para Concha y su familia fue la muerte de su sobrino Octaviano Cabrera Hernández, hijo de su hermano. Ella cuenta, estando con Octaviano y Primitivo, sus hermanos, en el corredor, oímos la detonación de un arma y yo dije, ¡Tano! Corrimos a su pieza en el momento en que caía sobre la cama. Se había disparado un balazo en el estómago que le salió por el pulmón, quedando incrustado en la almohada. Al instante lo cogió Primitivo, gritándole, era jesuita, que si se arrepentía, que lo iba a absolver, que pidiera perdón a Dios, y contestó, sí, tío. Le vino bocanada de sangre, yo también diciéndole al oído jaculatorias, alcanzó la recomendación del alma y la extremaunción, y en 12 minutos expiró. A los años, Joaquín Cabrera, otro hijo de Octaviano y Carmen, que es el abuelo de la monjita que nos narra esto, Joaquín Cabrera Hernández, hijo de Octaviano y Carmen, también se quitó la vida de un balazo en la cabeza. Concha escribió en su cuenta de conciencia: pena horrible ha venido a desgarrar mi corazón, sobre todo por la ofensa a Dios, si este acto no fue una locura. La muerte de Joaquín, Señor, ¿para cuándo está tu misericordia? Entonces, fíjense, en la vida de esta beata, en su familia, 2 de sus sobrinos, hijos de su amadísimo hermano, se suicida. O sea que los santos no están ajenos a estas terribles penas. Bueno, ya aquí acabamos casi. Los bienes de la familia Cabrera Arias, para Concha no hubo nada. Lo que sí encontramos en varias partes fue la generosidad de Octaviano, que ejercía con las obras apostólicas de su hermana. Apuntan ahí, fue un gran bienhechor del apostolado de la cruz y de las religiosas de la cruz, a quienes dio apoyo incondicional. Y también, entonces podemos concluir, Concha partió
con la suma, no sé si grande o pequeña, que su marido le dejó, y también decir que Francisco tomó muy en serio su papel. Él, andando los años, esto no lo repito porque lo vamos a ver, va a ser el apoyo económico, el chico de 16 años. Ella tuvo que hacerlo de todo, mamá normal, lo que toda mamá normal hace, que le llevan a uno que ya se descalabró en el colegio, otro que tiene que ir a hablar con los padres, la otra Lupe que tiene un carácter muy grande y se escapaba, se consigue al policía que le lleve al colegio para que no se le escape en el camino y la niña lo muerde. Son los problemas normales que se enfrenta cualquier mamá. Además, dado que el marido no vive, la empresa es doblemente ardua. Hay que proveer al sustento de cada día, darles educación cristiana, prepararlos para la vida, pagar colegios, mantener con firmeza para formar, preparar para el noviazgo a sus hijos, acompañar a sus hijos que optan por la vida religiosa. Una mujer de fortaleza heroica. Sin duda, Concha estuvo empeñada en hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien. A lo largo de ese trabajo nos iremos percatando cómo fue encontrando la manera de enfrentar sus responsabilidades para salir adelante. Bueno, pues hasta aquí. Entonces, el periodo de la viudez, que se extiende por 36 años, va a ser acompañado con lo que enseguida nos va a hablar nuestra compañera Rosibel Vargas. A ti la voz. Muchas gracias, padre. Adelante. En verdad que bien interesante la vida de Conchita. Ahora vamos a hablar de los hijos, de 3 de los hijos. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un ejercicio de oración pequeñito, de 2 minutitos. Va a ser para las personas que tengan hijos. Pero las que no tengan hijos, de igual manera pueden pensar en sus sobrinos. Pueden pensar en niños, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar los ojos por un momento. Vamos a pensar en los hijos, en nuestros hijos. Recordemos cuando nacieron, el primer momento en que los vieron. Piensen cómo se sintieron. Ahora mírenlos cuando son un poquito más grandecitos, como niños, cuando jugaban, cantaban, reían felices. Veámoslos ahora cuando van al kinder o a la escuela, con sus tareas, con sus nuevos amigos. Veámoslos en este momento más adolescentes, quizás en el colegio. El tiempo vuela, veámoslos ahora como adultos, quizás desarrollando una carrera profesional o un trabajo. Si ya se han casado o están por casarse, piensen en ellos y en sus familias. Sus nueras o yernos. Y si ya tienen nietos, piensen también en ellos. Ahora vamos a presentárselos a Dios en nuestro corazón, en silencio. Le damos gracias por sus vidas y le pedimos que los cuide, que los acerque cada día más a Él. Y a nuestra Madre Celestial le pedimos que interceda por ellos. Ahora abrimos los ojos.
Bueno, en este capítulo 4 del libro Ser Madre, Misión Sagrada, que titulamos Tus hijos como renuevos de olivo, vamos a conocer los hijos de Conchita Cabrera y de Francisco Armida. Vamos a comenzar con el mayor, con Francisco Armida Cabrera. Este primer hijo que tuvieron ellos llevó el mismo nombre que su papá y sin duda fue una gran alegría que suscitó la llegada de este niño. Conchita, desde que tenía en su vientre a sus hijos, los ofrecía al Señor, y Pancho, conmovido, sollozaba al ver su primer hijo. Francisco Armida tuvo una larga vida. Fue el primero en nacer y el último en fallecer a la edad de 98 años. Nació un 28 de septiembre de 1885 a las 9 de la noche. Y Conchita lo define como un niño de grandes virtudes, especialmente la pureza. Para la época en que nació, la familia Armida Cabrera vivía en San Luis Potosí. Ahí se habían cambiado después de un susto de un incendio que sufrió la primera casa que les habían regalado los papás de Conchita como obsequio de bodas. Su nombre completo, cuando lo bautizaron, fue Francisco Simón Jesús Pascual Armida Cabrera. Tenía el mismo color de hijos que su mamá, perdón, el mismo color de ojos que su mamá, azules. Dice Conchita que, como una anécdota, ella amamantó a Panchito por 8 meses y cuando le quitó el pecho por necesidad, le dio leche de burra y ella decía que esa era la más parecida a ella. Y además también ella insistía en que Francisco dijera la palabra mamá, pero bueno, lo primero que dijo fue gato, así es que es otra de las anécdotas. Panchito creció siendo un niño muy feliz, rodeado de un ambiente del amor de sus papás. Sin embargo, hubo un acontecimiento muy doloroso de niño para él y para ellos, que fue la muerte de su hermano Carlos, que murió de tifo también en el año de 1893, cuando solo tenía 6 años. Carlos era su compañero de juegos, apenas si se llevaban 1 año y medio de diferencia. Pues Conchita, ya hemos dicho que la vida de Conchita, la vida natural, normal, cotidiana, Dios la fue entretejiendo con su vida divina. Así es que en medio de estos acontecimientos, en la cotidianidad de su hogar y su familia, Jesús le va aclarando a Conchita su misma vida espiritual y su misión de madre, que se fue haciendo cada vez más trascendente, y su familia también va recibiendo estos rayos de esta vida santa que se va desarrollando, pero no van a ser totalmente conscientes de ello, como si era para Conchita. Así es que, por ejemplo, el 3 de mayo de 1894, cuando se plantó la primera cruz del apostolado en Jesús María, Francisco tiene 8 años y junto con sus 3 hermanos que ya habían nacido, Manuel, Concepción e Ignacio, asisten con sus papás o los llevan sus papás a la ceremonia de implantación. Conchita recuerda, las gentes lloraban, mi familia y mi marido e hijos conmovidos, y solo mi director y yo en el secreto. Aquí vemos cómo se va introyectando esta vida cristiana en el corazón de sus hijos, pues desde cortas edades estaban recibiendo el influjo. Ellos, Conchita los llevaba. En 1895, cuando nació Pablo, y se cambiaron a México el día que Francisco cumplió 10 años, la educación de Francisco, de Panchito, o de Pancho ya, porque era un adolescente, ¿verdad? Se da en el colegio de Mascarones, cuando empiezan a estudiar comercio, de los padres jesuitas. En esta etapa de Pancho, Conchita lo define como formal, estudioso e inteligente, y jamás dio que decir. De hecho, Conchita se sentía orgullosa de sus hijos. Ella dice, tuve el gusto de ver a mis hijos con muchos premios en la repartición del colegio y muy aplaudidos, y algunos saltos de vanidad me dio el corazón, aunque procurara rechazarlos. En 1901, como lo dijo el padre, ¿verdad? Y como lo describió, sucede lo inesperado, ¿verdad? En cuestión de 1 semana muere Pancho, el papá de tifo. Qué gran dolor para esta familia, ¿verdad? Pancho
estaba a escasos 11 días para cumplir 16 años. Manuel, su segundo hermano, tenía 12 años. Concepción, la hija, tenía 11. Ignacio tenía 8 años. Pablo tenía 6. Salvador tenía 5. Lupe tenía 3 años y Pedrito contaba apenas con 2 años cuando quedó viuda Conchita. La oración que Conchita eleva a María conduele el alma. A ella le ofrece sus hijos y le implora que le ayude con sus 8 huérfanos. Nunca te he invocado con tanta necesidad y con tanto amor. Todo lo espero en mi Jesús y en ti, mi madre querida. Como también lo dijo el padre, ante esta situación, Pancho se va a convertir en la cabeza de familia y ahora su preocupación más importante será ayudar a su mamá a sacar adelante a sus hermanos. Lo mismo su hermano Octaviano le va a dar a ella un gran apoyo. Un acontecimiento importante sucede en 1903, cuando Conchita conoció al padre Félix. Vean cómo se va entretejiendo la vida de Conchita con la vida espiritual. Este encuentro, que fue de gran fecundidad para la espiritualidad de la cruz, también va a ser muy importante para su familia, porque el padre Félix fue un apoyo espiritual para sus hijos. En su diario espiritual, el padre Félix describió el día que conoció a Pancho Armida, de 17 años, y puso: domingo 22 de marzo de 1903, visita a Concha en casa de su mamá. Como a las 11 a.m. me fui a casa de Clara, calle Santa Clara. Concha estaba en misa, llegó pronto. Vino también Pancho, su hijo mayor, y me lo presentó. Es muy alto, delgado y simpático. Para 1907 podemos ver ya a Pancho con 22 años y lo encontramos trabajando en la casa Modler, encargado del departamento de máquinas de escribir y cajas fuertes. Pero se le presenta a él una gran oportunidad de poder establecerse en forma independiente y se le abre cuando su primo Francisco Muriel le ayuda con un pequeño capital. Aunque en su trabajo en la casa Boker trataron de persuadirlo por su inexperiencia, Francisco no se da por vencido, viaja a Estados Unidos y con su incipiente y balbuceante inglés y juventud, el 28 de diciembre de 1907, compitiendo con otras grandes compañías que también estaban interesadas, logró que le firmaran el contrato de agencia como el primer agente extranjero nombrado por la LC Smith y Bros. Y unos meses después, en 1908, ya con 23 años, funda junto con su primo Muriel la oficina de máquinas de escribir Casa Armida. Con el andar del tiempo, será Francisco el único dueño. Su mamá, Conchita, le va a ayudar con un préstamo para comprar la parte de su primo y en agradecimiento a ella, Francisco le reconocerá intereses y le ayudará con ganancias que se reciban. Esta Casa Armida hoy en día todavía funciona y los dueños actuales son los descendientes de su hermano Ignacio Armida Cabrera. Esta casa pues fue muy importante porque Francisco dio trabajo a sus hermanos Ignacio, Salvador y a su cuñado Carlos Lafarga, que era esposo de Lupe. Conchita llamaba a esta casa Armida el despacho. Bueno, para Francisco, la mayor preocupación para Conchita siempre fue la vocación de sus hijos, ¿verdad? Ella siempre quería llevarlos a Dios y constantemente los encomendaba y por lo tanto también pedía para la vocación de ellos. Aunque ella siempre rezaba por una vocación religiosa, ¿verdad? También estudiaba cómo era cada uno y sus caracteres. Conchita deseaba que ese amor que ella le tenía a Jesús pudiera ser como una herencia que se transmitiera por la misma sangre que ella les daba desde el vientre materno. Hay una cuenta de conciencia muy bonita que ella, cuando estaba embarazada de Pablo, le decía a Jesús que por qué no le comunicaba a los hijos a través de su embarazo esa fe tan grande que ella tenía, como si fuera una herencia de sangre. Y yo creo que esto es algo muy lindo, ¿verdad? Porque ella dice que ella comulgaba para que ellos se impregnaran también del amor que ella les tenía a Jesús. Bueno, ella va a luchar por las vocaciones de sus hijos para guiarlos y en el caso de Pancho escribe: parece que el Señor lo llama al matrimonio y le pide a la Virgen María: ¿qué te diré? Tú sabes, madre, lo que cada uno necesita y los designios del Señor sobre ellos.
Mira, madre del alma, a Pancho, juzgando según sus inclinaciones, dale una buena compañera para que se case, que sea pura y que siempre lo lleve a Dios. Consérvalo bueno, recto, sencillo y que modifique su carácter y sus defectos. Y así fue, porque más adelante, a la edad de 25 años, en agosto de 1910, Francisco se casa con Elisa Vaz Duclos y esta ceremonia la llevó a cabo Monseñor Ramón Ibarra, quien es el padre de las obras de la cruz, así se le considera. En ese momento era el director espiritual de Conchita. Conchita siempre escribía cartas de bendición a sus hijos, ¿verdad? Así es que para él no va a ser la excepción, y en donde lo llena de bendiciones y de cariños. Y esto, pues esta carta está muy bonita en el libro, en donde encontrarán ahí muchísimos más detalles. Vamos a mencionar un aspecto que nos llamó muchísimo la atención. Francisco, cuando se fue con su esposa de luna de miel, ellos visitaron lugares muy bonitos. Bueno, fue una luna de miel en Europa. Y cuando estuvieron en la parte de Roma, regresaron muy impresionados y con mucha devoción y propósitos muy santos en su vida. Ya habíamos dicho que Francisco era un muchacho muy puro, o sea, por mutuo acuerdo ellos regresaron sin haber consumado su matrimonio, pues querían regalarle a Jesús su virginidad. Esta experiencia tan íntima y personal para nosotros es muy difícil de explicar y causa a veces como estupor. Tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto influye en Francisco la formación recibida de sus padres, y nos habla de una realidad que merece la pena subrayar. Todo lo que los padres hacen, bueno o malo, tiene repercusiones en los hijos. Conchita, aunque muy impresionada en un principio y feliz por la pureza que Dios le había regalado a Pancho, con el tiempo se da cuenta que esto se convirtió en un problema para ambos, pues a pesar de que Francisco deseaba seguir conservando la virginidad como un voto, y que en un inicio convence a Elisa para hacerlo por 5 años, se ve que ella nunca estuvo del todo convencida, y así se lo confió a Conchita, quien más adelante se lo expresó a su hijo en varias cartas que le dirigió, y aún después de haber nacido los hijos, le seguirá insistiendo sobre la responsabilidad que tiene en la vida íntima matrimonial. Entonces Conchita le escribe: querido hijo, sufre por lo distanciado que estás en la intimidad de tu matrimonio. Cumple los deberes, que es pecado mortal no hacerlo. Cuida más de tus niños, están muy abandonados, en manos de criadas, muchísimas horas. Préstate al negocio. Tu alma nació para otros fines, dale el alimento que necesita. En fin, ahí le sigue, ¿verdad? Conchita sigue siempre velando o aconsejando o ayudando a sus hijos. Finalmente, 7 años después de casados, el 15 de abril de 1917, Francisco y Elisa tuvieron su primer hijo, y Conchita escribió: soy abuela, bendito sea Dios. Con su experiencia, Conchita les ayuda con el bebé los primeros días, y así lo va a hacer con todos los hijos que tienen hijos. Les va a ayudar con sus nietos. El padre Félix lo bautizó y Conchita fue la madrina, se llamó Francisco Alberto. Aquí están los hijos, Francisco y María Cecilia. Que es la segunda hija de este matrimonio. María Cecilia, por su parte, es mejor conocida como Machila, la segunda hija de Francisco y Elisa. Era de carácter rebelde y de vida de disipación. Era muy hermosa y pretendida por figuras como el escritor Fernando Benítez, Alejo Carpentier, y además muy amiga del pintor Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo, conocida por Pedro Vargas, María Félix y muchos otros. Por último, mencionaré que Francisco, este hijo muy amado de Conchita, falleció un 3 de marzo como su madre en el año de 1983. Y fue el último en morir de todos los hermanos. Vamos a pasar ahora al segundo hijo, que es Carlos Armida Cabrera. Carlos nació un 28 de marzo de 1887. Su nombre completo, Carlos Ruperto de Jesús Armida Cabrera. Yo creo que muchos de nosotros tenemos varios nombres, ¿verdad?
Bautizado en la iglesia del Sagrario en San Luis Potosí, Conchita lo describe como un niño vivo, inteligente y precoz. Y entre las anécdotas que podemos encontrar en sus escritos refiere que un día, diciéndole a Jesús que lo veía feíto, le pidió que le rizara el pelo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando el Señor le concedió lo que pedía, Conchita cuenta que le dio mucha risa agradeciéndole el detalle. Cuando Carlos tenía 6 años, la familia estaba compuesta por Francisco, Carlos, Concepción, Manuel y además Conchita estaba embarazada de Ignacio, que estaba por llegar. Pancho siempre estuvo preocupado por crear un ambiente familiar en su familia a quienes le daba prioridad. Buscaba siempre solventar sus necesidades, también el padre ahí lo describió muy bonito. Se dejaba aconsejar de su esposa, ¿verdad? Y compartían en las noches mientras Conchita tocaba el piano y algunos cantos religiosos y otras devociones. En medio de esta apacible vida familiar y en esta cotidianidad que se sucedía para los Armida Cabrera, también habían problemas inherentes a toda familia, enfermedades, dolores, crisis económicas y duelos. Pero bueno, un día Conchita notó que los vivos y alegres ojos de Carlitos estaban distintos. Conociendo profundamente a su hijo, porque Conchita eso sí tenía, a cada uno lo diferenciaba hasta en su totalidad. Vio un cambio en él y entonces comenzaron las fiebres altas, un fuerte dolor de cabeza y le brotaron manchas en el cuerpo, por lo que corrieron a llamar al médico. El terrible resultado no se hizo esperar, el doctor diagnostica: Carlitos estaba con tifo. Aunque Conchita se encontraba en esos días en avanzado estado de embarazo, dedicó tiempo completo al cuidado de su hijo enfermo. Sufría ella tanto como él al ver que padecía de fuertes dolores y no podía evitarlo. El 10 de marzo de 1893 llegó esta hora tan temida y a la vez esperada por todos y con gran dolor, pero también con profunda fe. Conchita y Francisco, su esposo, se despidieron de su hijo Carlos. Ella esperaba a su nuevo hijo Ignacio, quien nacería el siguiente 8 de abril, es decir, menos de un mes del fallecimiento de Carlos. Un hijo partía y le desgarraba su corazón, y ahora otro hijo venía a darle nueva alegría a ella y a toda la familia. El dolor de la partida de Carlitos se sentiría siempre en el fondo de sus corazones. Cuando Carlos cumplió 2 años de fallecido, Conchita seguía con un duelo muy profundo, con mucho dolor por la pérdida de su hijo, y había guardado un vestidito de él. Y ella nos narra: como último recurso guardé un vestidito de Carlos y ahí sentía pegado el corazón, pero un día sentí que el Señor me pidió que hiciera el sacrificio de desprenderme de él, y me dio valor. Quien no sea madre no puede comprender esto. Y lo pisé primero, haciéndome el cargo de pisar el recuerdo de mi hijo, sangrándome el corazón. Luego llamé a un niño pobre, se lo puse, se fue y yo sentí como si me arrancaran a mi hijo. Unos días después, oí la voz del Señor que me dijo: ¿a quién quieres ver de los dos, a tu hijo Carlos o a mí? Y yo sentí una lucha terrible, porque tan humana y con la herida tan viva dudaba para contestarle. Por fin le dije triunfando la gracia en mi pobre y machucado corazón: a ti te quiero ver, aunque a él no lo vea hasta el cielo. Nunca volví a saber cuando un día de repente, estando en una iglesia, se iluminó el altar y en donde estaba expuesto el Santísimo, vi entre una porción de ángeles adorándolo a mi hijito, sintiendo que era él, no sé cómo, pero con una certeza sin igual. Qué delicadito y primoroso es el Señor hasta en sus favores. Mucho más adelante, Concepción, que tiene una gran capacidad de simbolización, va a escribir en abril de 1928 cómo cada uno de sus hijos fallecidos fue la semilla de alguna de las obras de la cruz. En el caso de Carlitos, se refiere a él como la base para comenzar el nacimiento de las obras, ya que él falleció el día que nacieron las obras. En este momento los invito un momento a orar en silencio en nuestro corazón por todas aquellas mamás y papás
que han perdido un hijo, para que el Señor los fortalezca y confíen en el amor que Él les tiene. Vamos a pasar ahora al tercer hijo, Manuel Armida Cabrera. El lunes 28 de enero de 1889 nació Manuel en San Luis Potosí. Dice Conchita que nació al dar las Ave Marías, al rezar el Ángelus. Su nombre completo fue Manuel Agustín Julián de Jesús Armida Cabrera. De hermosos ojos azules como los de su mamá y cabello castaño. Dice Conchita, quise que le pusieran en el bautismo el nombre de Manuel por mi amor tan grande a la Sagrada Eucaristía. Es su santo el día de Corpus. Conchita pudo amamantar a este hijo hasta que caminó. Manuel era un niño, Conchita lo describe como un niño muy bueno, de un carácter de pureza y de una pureza angelical. Era Manuel de un carácter muy bondadoso, sencillo, alegre, humilde y dócil, y desde niño tuvo una gran inclinación a la virtud y a todo lo de la iglesia. Era muy apegado a su mamá y se dirigía a ella siempre con mucho cariño. A la edad de 7 años expresó algo que dejó sorprendidos a sus papás. Recuerdo que tendría 7 años, dice Conchita, cuando un día a la hora de la mesa, que tenía su papá a todos los niños alrededor, les dijo que a ver cuándo crecían para que le ayudaran con los gastos de la casa. Y Manuel respondió, yo les voy a ayudar, sí, pero en la parte espiritual, en lo que toca al alma, porque no nací para ganar dinero que es tierra y vanidad. Obviamente nos vimos Pancho y yo, dice Conchita, y nos quedamos sorprendidos de esta respuesta de un niño tan pequeño. Pues esta es una época muy hermosa para esta familia, Armida Cabrera, su papá con tanto amor que los cuidaba y velaba por ellos. Conchita y él se entendía con solo mirarse. Su amor era transmitido a sus hijos en un ambiente de paz y alegría. Un año después, con 8 años, Manuel se preparaba para recibir su primera comunión y el día anterior les escribió una carta a sus papás. Y en ella podemos seguir constatando el amor que le tenía a Jesús y sobre todo la sensibilidad espiritual que lo caracterizaba a tan corta edad. Voy a leer la del padre, la del papá, son estas 2 cartitas que vemos ahí. Dice, mi querido papacito, el que cita a los niños en torno suyo me ha llamado para unirse con tu hijo. Voy a correr en su busca. He purificado mi alma y voy a engalanar mi cuerpo. Como niño le llevo mis únicos tesoros, un corazón amoroso y un alma inocente. Se los voy a dar todos sin reserva. Voy a reiterar las promesas de mi bautismo y en mi debilidad te pido que me sostengas. Tú que me sustentas, me educas y me guías por divina misión. Tú, mi Padre, bendice a tu Hijo para que le bendiga a Dios. Perdónale si su alma inocente ha merecido alguna vez tu enojo. Mañana Jesús estará conmigo y le dará en retorno su perdón y te dará en retorno su perdón y sus bendiciones desde el corazón de tu Hijo que te ama. Pues también está ahí la carta de Conchita. Bueno, pues Conchita no cejaba en su oración por la vocación religiosa para sus hijos y en su preocupación por sus almas. En el caso de Manuel, desde que nació, en cuanto supo que a la hora de su nacimiento había fallecido un sacerdote, el padre José Camacho, ella lo ofreció a su hijo al Señor para reemplazarlo en los altares. Se lo di de veras con todo mi corazón, pues años después se cumplirá este anhelo. En el año 1903, Manuel tenía 14 años y el padre Félix, como ya hemos dicho anteriormente, viene a ser un guía espiritual de esta familia. Para ese momento, pues ya había muerto Pancho en 1901 y el padre Félix dará también apoyo cuando muere accidentalmente Pedrito, apenas 2 meses después que había conocido a Conchita en abril de 1903.
El padre Félix invitó a los hijos adolescentes de Conchita a participar en la doctrina de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes una vez a la semana. Además de instruirlos en la fe, les fue ayudando a descubrir su vocación. Manuel y su hermana Concepción especialmente se vieron beneficiados de esta guía. Incluso años después tuvieron correspondencia con el padre Félix. Ignacio, que era un poquito más pequeño, también acudió a la doctrina. Para Manuel esto era importante, pues la semilla de la vocación ya estaba sembrada en su corazón. Conchita escribe algo muy bonito, agradece al padre Félix la invitación. Van Manuel e Ignacio aceptando su fino ofrecimiento y Dios le pagará lo que por ellos haga. Yo he seguido mal. Conchita era totalmente de Dios y de mucho temple para afrontar las dificultades y los riesgos. Pongamos mucha atención a lo que sigue y veamos a Conchita madre y madre de los sacerdotes. Algo muy importante de mencionar es que Conchita ya le había dicho al padre Félix que nuestro Señor establecería una orden de sacerdotes religiosos de la cruz, futuros misioneros del Espíritu Santo, y que él sería su fundador. Con esto en la mente del padre Félix, y sabiendo que Manuel era una posible vocación sacerdotal, trataba de atraerlo para que fuera un futuro religioso de la cruz. Por otro lado, Manuel tenía un confesor jesuita, el padre Dauvergne, quien también veía clara la vocación de este joven, por lo que también deseaba que fuera para la compañía de Jesús. Otros sacerdotes, como el padre Piña, el provincial de los jesuitas, también se interesaban en su vocación. Se lo estaban peleando. Conchita menciona en sus escritos que Manuel tuvo épocas de grandes escrúpulos y nadie más que ella misma deseaba y soñaba que Manuel se convirtiera en el primer sacerdote para la cruz. Pero el amor a sus hijos y el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios iba por delante. Y esto le daba una sabiduría no solo para sus hijos naturales, sino también para los espirituales que Jesús le iba confiando, como el padre Félix, a quien Jesús le decía que lo tomara como un hijo espiritual, y le dio el nombre del hijo de la pureza, pues ella se convirtió en madre espiritual de sacerdotes, así lo determinó Jesús. Entonces le escribe Conchita al padre Félix, jueves 7 de mayo de 1903, Padre mío, Manuel muy inquieto por lo que le dijo usted anoche, cavila, y quiere decírselo a su confesor, que usted le dice que no va a ser jesuita, y es el padre Dauvergne, y tiene 1000 tentaciones de que no quiere ser sacerdote. Creo más prudente irlo enamorando de Jesús y de su cruz, sin que lo sienta, para que nada de lo otro pudiera traslucirse. Cálmelo usted, desoriéntelo, dejando las cosas a la larga, para que no note, pues dice que usted algo quiere de él. Dispense esta franqueza. Ignacio está con catarro fuerte y no irá hoy. Le tengo encerrado. ¿Qué tal? Ame mucho a su Jesús por este pobre borrico tan lleno de luchas y de miserias. Esta tarde, Dios mediante, muy cerquita de nuestra adorada Eucaristía, pidamos mucha luz y que la voluntad de Dios entendamos y que fielmente la cumplamos. Firmen Cruz de Jesús. Más adelante, en el año de 1904, Manuel era un adolescente de 15 años. Encontramos otras cartas en las que se ve que el padre Félix sigue apoyando con gran amor a estos jóvenes y a Conchita. Le dice Conchita, escribe Conchita, va Concha a confesarse ahora para que pueda comulgar mañana, si es que usted puede. Manuel está atroz de enojado por unos mandados que va a hacer. Favor de calmarlo, dispense. Yo necesito fuego, mándemelo por caridad. Manuel envía este medio pliego y no encuentro el que le escribió Concha. En ese mismo año de 1904, en el mes de julio, el padre Félix, consciente del llamado que Jesús le hace a través de Concepción Cabrera de Armida, viajó a Francia para solicitar permiso a sus superiores para la fundación de los religiosos de la cruz, misioneros del Espíritu Santo, más adelante. Sin embargo, le fue negada dicha solicitud, así como el contacto con Conchita y todo lo que tuviera que ver con dicha fundación. No le permitieron regresar a México y lo trasladaron inmediatamente a España. De esto se dio cuenta Conchita hasta septiembre, aunque desde agosto le habían dado la negación, quedando tanto ella como el padre Félix
en absoluta obediencia a la voluntad de Dios plasmada en los superiores. Y bueno, ya sabemos que esa fundación va a suceder hasta 10 años después. Pero en ese momento esto es tan fuerte, no solo por el apoyo que el padre Félix venía dando a Manuel en el aspecto espiritual, el cariño, sino por el cariño que tanto Manuel como sus hermanos le tenían al padre Ruggier. Pero ahora hay una preocupación todavía mayor. Ahora es Concha la que comienza con gran preocupación a pensar en lo que puede pasar con la vocación de su hijo si no es alimentada. En diciembre de ese mismo año de 1904, por recomendación del arzobispo Próspero Alarcón, Conchita inscribe a su hijo Manuel en el seminario diocesano para que estudie latín. En 1905, Manuel tenía 16 años y Conchita no quería errar, pidiéndole a Jesús que la iluminara, pues solo deseaba hacer la voluntad de Dios y el bien de su hijo. Ella había escuchado en el interior de su corazón que Jesús lo quería para la cruz. El mismo Manuel se había identificado con la idea de ser sacerdote de la cruz. Y en una carta que le escribió a su mamá desde el seminario, la afirmó de la siguiente manera: Manuel, futuro religioso de la cruz, Dios mediante. Sin embargo, la fundación no llegaba. En 1906, Manuel hizo unos ejercicios en el noviciado de la Compañía de Jesús en el Llano para decidir su vocación, o para la compañía, o para la cruz, o para el mundo. Conchita, aunque sentía que Jesús le decía que era para la cruz, se preparaba a aceptar la voluntad de Dios. Si su hijo decidía quedarse de una vez en el noviciado de los jesuitas, aunque ella chorreara sangre, por el dolor que le causaría si no fuera para los religiosos de la cruz. Varios sacerdotes le aconsejaron que lo mejor era inscribirlo en los ejercicios para no perder su vocación, y que si sentía que era ahí con los jesuitas, se quedara de una vez en el noviciado si era aceptado. Veamos un momento lo que vivió Conchita en su interior, en su corazón. Escribe Conchita: con temor de que me fuera arrancado ese hijo para lo que Dios no lo quería. Pero ¿qué hacer? ¿No soy capaz de equivocarme? ¿No es mejor que escuche y que siga la voz de los ministros de Dios? Sin embargo, qué penas, qué desgarramientos de mi alma, qué fibras tan delicadas, qué sufrimientos tan indecibles. Tal vez vuelva, pero yo debo ponerme en el caso de que allá se quede. ¿Y querré? Sí, querré. Aunque chorree sangre mi alma, querré que se quede en esa religión que tanto me ha hecho sufrir. Querré que no sea de la cruz. Querré que no disfrute, que no goce de las riquezas del oasis. Querré todo, hasta el último punto de lo que Dios quiera. Le di la bendición del Espíritu Santo, lo animé a quedarse allá, Dios mío, y le encargué con ruegos y lágrimas que el Santo Cristo sea todo para él. Finalmente, en una carta escrita el 24 de noviembre de 1906, Manuel, de 17 años, le confirma a su mamá que su vocación, por voluntad de Dios, era ser sacerdote de la Compañía de Jesús, pues había sido admitido para comenzar el 27 de noviembre su noviciado. Y así se lo comunica a su mamá. El Llano, 24 de noviembre de 1906. Amadísima, y así lo dejamos porque así le escribía a él a su mamá. Mamacita en Jesús. Canta y canten todos un Te Deum, porque el Señor de cielos y tierra me ha mostrado con evidencia más clara su santísima voluntad, a mí, el más indigno de todos sus hijos. Alégrate y nunca jamás te arrepientas de todo lo que has hecho conmigo y por mí, pues que verdaderamente me has sabido dirigir, porque el Señor así te lo dispuso. Y hoy el más ingrato, el más infeliz de tus hijos está admitido en primer lugar por Dios y después por los que hacen sus veces en la tierra de su autoridad. Solo espero para comenzar con todas las bendiciones necesarias la tuya, Madre adorada, que después de la del Señor y su Santísima Madre me ha de colmar de dicha y de paz. A mi amado Padre Félix, particípaselo cuando puedas, diciéndole que no le quepa duda de que aquí estoy en donde Dios quiere. Al Padrecito Ruiz, que jamás le agradeceré bastante lo que se interesó por mí, dile que no me olvidaré nunca, según le ofrecí, que he cumplido lo que me dijo, que si me ofrecen que me quedara, que así lo hiciera, y así fue. Conchita le responde, ¿verdad?
en una hermosa carta, tal vez unos cuantos extractos pequeñitos. Dice: querido hijo Manuel, leí con el interés que debe suponer tu carta sobre tu vocación. He bendecido 1000 veces a Dios de que se dignara abrirte ya un camino y llenar tu alma de paz. ¿Cómo corresponder a tanta bondad? Date pues con toda el alma al Señor sin volverte a tomar. Vacíate de todo lo que no sea Dios o a Él te lleve y vive una vida toda de obediencia y humildad y abnegación. Y ahí continúa la carta, ¿verdad? Es una carta muy hermosa que está ahí en el libro para que la terminen de ver ahí. En julio de 1908, Manuel viajó a España, a Loyola, para continuar sus estudios de noviciado. Para Conchita esta separación fue muy dolorosa, y aunque la vivió ofreciéndosela a Jesús para que se hiciera la voluntad de Dios, por mucho tiempo padeció que su hijo no hubiese sido para los religiosos de la cruz, pero siguió adelante dándole gracias a Dios por la gracia del sacerdocio para su hijo. Y en 1913, Conchita viajó a Tierra Santa. Este viaje lo veremos cuando hablemos de su hijo Ignacio. Ahí visitó muchos países, entre ellos España. Ella iba porque quería llegar a Roma con Monseñor Ramón Ibarra para que se diera la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, de los religiosos de la cruz. Pues gracias a Dios tuvo ahí la oportunidad de ver a su hijo Manuel en España, después de 5 años de no verlo. Conchita narra que el encuentro fue muy tierno, ¿verdad? Manuel era muy feliz, lo encontró más virtuoso, ya estaba en su 2º año de filosofía. En fin, estuvieron juntos muchos días, celebraron inclusive el cumpleaños de Manuel. Viene una parte muy importante de un sacrificio muy fuerte. Manuel fue madurando espiritualmente. Bueno, Conchita se regresó, ¿verdad? En 1920, Manuel, con 31 años y ya cercano a recibir el orden sacerdotal, quería hacerle un sacrificio significativo a Jesús, ya que buscaba la verdadera santidad, esa que eleva y trasciende. El 12 de junio de 1920 le escribe una carta a su mamá, comunicándole su decisión de permanecer en España y no volver nunca más a México, para sacrificarle a Jesús lo que más amaba, su familia y su patria, renunciando a volver a México por el resto de su vida. La carta, entre otras cosas, dice: inolvidable mamacita, queriendo yo sacrificar a Jesucristo, a quien tantísimo debo, algo que de verdad me costase, para pagarle en algo sus innumerables favores, por inspiración del Señor, me fijé en ti, mi familia y mi patria. Únicos amores que aquí en la tierra conservo en lo más hondo de mi amante corazón de hijo, hermano y mexicano. Y con gusto espiritual, aunque le pese a la pobre naturaleza, se los ofrecí en holocausto, haciéndole sacrificio de estos 3 santos amores. Y el no ser por acá, solo en el cielo espero juntarme con ustedes. Sé que vas a llorar con esta carta, pero tus lágrimas las sabrás poner al pie del sagrario, juntas con las de tu Manuel. Las de tu pobre Manuel. Tu mamacita me enseñaste el camino y por dicha mía desde pequeño escuché de tus labios la salvadora, aunque costosa doctrina de la cruz que ahora pongo en práctica. Dios me conceda llevarla adelante y no parar hasta sacrificar mi propia vida, que es lo que me resta aún, por la gloria de Dios y salvación de las almas. Dichoso de mí si tal consigo. ¿Qué impacto para esta mamá y sus hermanos? Aunque conociendo el amor que su hijo le tenía a Jesús, no le sorprende a Conchita que tarde o temprano hiciera algún sacrificio heroico. Conchita, podemos afirmar esto por la misma reacción que tuvo Conchita al recibir la carta, que al modo de Jesús, Conchita no se deja ganar en generosidad y ofreció por amor al Señor el sacrificio de aceptar no volver a ver a su hijo, pero incluso renunciar a visitarlo. En su cuenta de conciencia escribió: sí, arrancó lágrimas esta carta a mi corazón, pero con la ayuda de Dios acepté y le ofrecí el sacrificio, ofreciéndole no volver a verlo en la tierra, aun cuando pueda ir a España. Renuncié a la dicha de oír misa cuando se ordene, a escucharlo cuando predique, a que me dé la comunión, a confesarme con él, a que quizás me ayudara a bien morir dándome la última absolución.
el Señor se digna aceptar mi pobre e imperfecto sacrificio, que hace sangrar a mi alma. No soy digna de tal hijo. Y agrega, para el mundo amar es gozar, cree en su egoísmo, que el amor consiste sobre todo en recibir consuelos, satisfacciones, etc., siendo que el amor se alimenta con dar, con inmolarse, con el santo combustible del dolor, y concluye, tus hermanos se han puesto tristes, te irán a visitar, pídele a Dios que a mí me encuentres en el cielo, concluyo con mi aprobación y mi bendición, te abraza tu madre en el dolor. Pues Manuel estaba muy consciente de la profundidad espiritual de su mamá, y aunque amaba muchísimo la espiritualidad de la cruz ignaciana y la practicaba, las cartas de Conchita, los libros que le enviaba eran fuente de inspiración para su sacerdocio. Manuel escribió, me dices, acuérdate, hijo mío, que al tener a Jesús en tus manos en la sagrada forma, no dirás, este es el cuerpo de Jesús y esta es su sangre, sino que dirás, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es decir, que debe existir una total transformación. Tú perdido en él, otro Jesús. ¿No es esto el colmo de la felicidad en la tierra y en el cielo? Así es, mamacita. Y sea que me ordene ahora, después háblame en tus cartas de esto. Enséñame lo que es ser sacerdote. Qué aberración. Lo que es tener la inmensa dicha de decir misa. Pues me pongo en tus manos ahora como cuando chiquito me echaba en tu regazo para que me enseñaras a balbucear los nombres dulcísimos de Jesús y María. Pues para penetrar el misterio de amor y de dignación infinita como esta, soy un verdadero bebé que te pide, por favor, luz, oraciones y sacrificios. Ya Manuel recibió la orden de presbiterado en España el 30 de julio de 1922. Él invitó a su mamá, pero aunque algunos sacerdotes le dijeron a Conchita que no lo había hecho con voto, que había hecho ella, que podía ir a ver a su hijo, pero ella sintió en su corazón que debía hacerle sacrificio a Jesús y por lo tanto no asistió a la misa a la misa de su hijo. Bueno, entonces vean que el epistolario que van a tener ahora, los libros que ella le va a dar, porque ella le manda a mis sacerdotes, le manda, en fin, serán para él fuente de crecimiento espiritual. Por último, hay una carta muy linda ahí que podrán ver en el libro, porque ya por cuestiones de tiempo, en donde él se le envió 3 días antes de que ella muriera. Muy obviamente que ya ella no la recibió, pero dice cosas muy, muy hermosas de sus sentimientos hacia su mamá que estaba ya muy enferma. Manuel Armida murió el 21 de marzo de 1953 en España, sí, en el Colegio de la Inmaculada, y tenía 64 años. Esta foto familiar, nos despedimos con ella. Bueno, pues hemos hecho un recorrido sobre la experiencia de estos 3 primeros hijos. Desde luego que es muy difícil como transmitir todo, pero cada hijo es como un mundo distinto, ¿verdad? Aquí vimos el mayor empresario, el segundo, lo que se muere, y el tercero, pues un religioso jesuita. O sea que cada uno a ella le significó pues un mundo distinto para educar, para entender y para acompañar. Les damos las gracias por continuar en el curso y les pedimos que tengan paciencia porque es interesante y nosotros creemos que vale la pena. Los saludamos a los que están aquí presentes, los 42 que están aquí, más los que están en el Zoom, que veo que hay personas de varios países. Pues sí, es un curso, no es un retiro. Bueno, la señora quiere que recemos por los sacerdotes. ¿Quién contradice a una mujer? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesús, te damos las gracias por la vida de Concepción Cabrera y te damos las gracias porque a través de su entrega quisiste regalar al mundo una espiritualidad sacerdotal. Hoy especialmente ponemos en tus manos a todos los sacerdotes ministeriales para que bendigas nuestro camino, nos ayudes a ser fieles, a buscar gran amor y interés a tu voluntad y para saber entregar nuestras vidas como lo entregó Jesús, tu Hijo. También este pedazo de la carta que leímos, que Conchita le manda a su hijo Manuel y le dice: recuerda, hijo, que cuando tú digas las palabras de la consagración, este es el cuerpo de Jesús, si me dirás, este es mi cuerpo. Que los sacerdotes nos hagamos cargo de la responsabilidad y del amor que significa esta deferencia de tu parte de confiarnos la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan todos una excelente noche.